Les doy la bienvenida a tu curso gratis de Aprende y Emprende con Fabi. Hoy vamos a trabajar con hilo cola de rata. Vamos a utilizar dos colores diferentes como estos. También vas a utilizar tus herramientas de trabajo, tijera, ganchito, encendedor y tu carpeta de ganchos. Vamos a cortar del hilo vino tinto 2 de 40 centímetros. Dejamos un espacio de 12 centímetros y aquí lo vamos a marcar con nuestra carpeta de ganchos, estos 12 centímetros que marcamos. Puedes utilizar tu carpeta de ganchos o cinta adhesiva, lo que tengas disponible, pero que quede bien tenso para trabajar con comodidad. En la parte de abajo utilizaré un ganchito. Ahora cortaré dos hilos de 1 metro cada uno de color naranja y el otro de color vino tinto. Vamos a encarar los hilos para quemar las puntitas y cuando estén aguaditas las pegamos así que queden súper pegaditas para que podamos realizar un espectacular tejido. Lo colocamos por debajo de los hilos centrales este pegue y nos quedará el de color vino en la derecha y el de color naranja en el lado izquierdo. Ahora vamos a hacer un zigzag. El de color vino tinto rodeará al hilo del lado derecho, realizando nudo alondra. Primero por debajo, miren cómo pasó por debajo. Luego regresa a la derecha por encima, pero entrando por esta orejita. Así rodeamos solo el hilo de la derecha. Ahora vamos a rodear el mismo hilo del lado derecho por encima. Regresa a la derecha por debajo, así, y sale por esta orejita que tenemos en el lado derecho. ¿Ves cómo se hace el nudo alondra? El nudo alondra se conforma de dos nudos festón, uno por debajo y el otro por encima. Vamos a hacer lo mismo con el hilo de color naranja. Primero por debajo y regresa a la izquierda por encima del hilo entrando por la orejita. Este es el primer nudo. Apretamos bien ajustadito hacia arriba y ahora rodeamos el hilo central del lado izquierdo por encima, regresa a la izquierda por debajo y sacamos por esta orejita. Este es el segundo nudo festón. Realizando estos dos nudos festón tenemos un nudo alondra. Ahora intercambiamos los lugares. El de color vino tinto, que está en el lado derecho, pasará hacia el lado izquierdo y el de color naranja pasará hacia el lado derecho. El de color naranja siempre irá por encima del hilo de color vino tinto. Así. Ahora hacemos un nudo alondra rodeando el hilo central del lado izquierdo por debajo y regresa por encima. Así. Apretamos hacia arriba, bien ajustado. Ahora rodea el hilo central del lado izquierdo por encima y regresa por debajo. Observa cómo lo hacemos. Por encima del hilo del lado izquierdo, regresa por debajo solo rodeando este hilo y sacamos por esta orejita. Apretamos y ya tenemos un nudo alondra rodeando el hilo central del lado derecho. Vamos con el hilo de color vino tinto. El hilo de color vino tinto rodeará el hilo central del lado izquierdo. Primero por debajo y regresa hacia el medio por encima, entrando por esta orejita. Apretamos muy bien hacia arriba y el segundo nudo será por encima, regresa por debajo solo rodeando el hilo del lado izquierdo, sacamos por la orejita y apretamos. Listo, ya tenemos listo el nudo alondra. Ahora intercambiamos los hilos, los cruzamos. Miren que el hilo de color naranja siempre irá por encima y el de color vino tinto por debajo. Al cruzar, volvemos y hacemos el nudo alondra. Debes observar cómo posicionamos el hilo, por donde entra, por donde sale, para que lo puedas copiar perfectamente. No importa si no tienes experiencia, solo debes observar detenidamente por dónde pasa todos los hilos y copiarlo paso a paso. Utiliza, si eres principiante, hilos gruesos para que puedas moldearlo o utilizarlo con comodidad. Después puedes utilizar los hilos más finos cuando vayas tomando experiencia. Aquí estamos haciendo nudo alondra de lado y lado y luego cruzamos los colores. Como puedes ver, siempre un color predomina porque va por encima del otro. En esta ocasión es el de color naranja. Predomina porque siempre va por encima del hilo de color vino tinto. Cuando se cruzan, comenzamos a hacer el nudo alondra de lado y lado. Uno en el lado izquierdo, bien apretadito, y luego el otro en el lado derecho. Recuerda que para hacer el nudo alondra se conforma de dos nudos festón. En esta ocasión, uno por debajo y el segundo por encima. Así.
por encima y regresa por debajo. Los dos siempre salen por la orejita y apretamos con la misma fuerza todos los nudos para que todos te queden del mismo grosor. Cuando termines el nudo alondra de lado y lado, volvemos a cruzar los hilos. Y miren cómo está quedando de forma de zigzag. La verdad es que me encanta este diseño, es fácil y llama muchísimo la atención porque se ve un tejido original y elaborado. Pero nada que ver, es totalmente sencillo y muy fácil de hacer. Sorprenderás a tus clientes y amistades con este tejido, así que manos a la obra. Utiliza los hilos que tengas disponible y la combinación que más te guste. Yo utilicé de color vino tinto y naranja, pero me causa mucha curiosidad qué colores utilizarías tú. Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría saber cuál es su creatividad al combinar los colores. Y también me gustaría saber qué les parece este tejido. ¿Lo has realizado anteriormente? Si no lo has hecho, atrévete desde ya porque te va a encantar el resultado. Aquí lo estoy haciendo rápidamente porque es exactamente los mismos pasos que te he explicado, sin cambiar ni variar ninguno de ellos. Siempre cruzamos los hilos, el de color naranja por encima y el de color vino tinto por debajo. Cuando ya lo tengamos cruzado, así, hacemos el nudo alondra. El de color vino tinto por debajo regresa por encima, luego por encima y regresa por debajo, siempre saliendo por la orejita. Luego el hilo de color naranja hace lo mismo, cada uno rodeando el hilo central correspondiente. Cuando termine, volvemos a cruzar los hilos. El de color naranja siempre quedará por encima, para que podamos tener este patrón tan precioso. Miren lo lindo que se ve. ¿Verdad que queda original? Así debe ir quedándote a ti para que veas que vas muy bien. Si tienes alguna variación, puedes detenerte y observar dónde está la falla para corregirla y seguir haciendo el tejido. Pero si te surgen dudas o preguntas, recuerda, esto es un curso gratis y tienes asesoría también totalmente gratis. Por eso te invito a contactarme a nuestro WhatsApp. ¿Sí? Tienes mi número de WhatsApp aquí en nuestro video para que puedas contactarme y despejar todas tus preguntas y te atrevas a realizar este hermoso diseño. ¿Verdad que quedó espectacular? Al finalizar tenemos estos hilos. Los cruzamos y vamos a realizar los últimos nuditos, que serán nudo plano. Así, el de color vino tinto por encima y el de color naranja por debajo. Y los repetimos, el de color vino tinto por encima y el de color naranja por debajo. De esta forma, podemos hacer nuestro nudito bien ajustado. Así. 2 nudos planos para ajustarlo muy bien y así no se nos vaya a desarmar nuestro tejido. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a cortar estos hilos anudadores que nos sobran, que queden así bien cortitos, solo la puntita para que puedas quemar y aplastar. Te invito a utilizar la llama transparente o azul de tu encendedor para un trabajo mucho más impecable. Cuando quemes la puntita y la veas aguadita, inmediatamente aplastas encima del tejido para que tengas un buen pegue y el tejido no se desarme. Miren lo bonito que se ve. Aquí en el hilo central realizamos un nudito bien pegadito al tejido, así. Apretamos con fuerza y el segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Sí, es la separación que recomiendo para el cierre corredizo. Listo, así nos ha quedado de nudo a nudo 6 centímetros de espacio. El hilo que sobre cortamos y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor para terminar este paso. ¡Excelente! Esta misma separación la realizaré en el otro extremo, acá. Dejaremos un nudito bien pegadito al tejido, así. Bien ajustadito para proteger el comienzo de nuestro tejido. Y luego el segundo nudo, recuerda dejar la separación de 6 centímetros, al igual que lo hicimos al final. Es el espacio que recomiendo para un cierre corredizo. Si quieres un cierre diferente, debes hacerlo de forma diferente. Muy bien, vamos a sacarlo por esta orejita porque es el nudo doble. Apretamos y el hilo que sobre cortamos y sellamos. Muy bien,
Ya nos quedó y miren lo hermoso que se ve. Me encanta cómo se ve este patrón y ves que es muy fácil de hacer. Ahora solo hace falta el cierre corredizo de esta hermosa pulsera. Solo debemos cruzar los hilos para que en este lugar puedas hacer el cierre corredizo. Con una hebra de 15 centímetros puedes doblar la puntita y colocarla encima de los hilos, así. Tendrás un hilo largo y un hilo corto. Con el más largo empezarás a dar vueltas y vueltas a todos los hilos para poder realizar un rollito. Una vuelta al lado de la otra dirigida hacia el lado izquierdo. Cuando termines, levantas el bucle para poder pasar este hilo de abajo hacia arriba. Cerrarás el bucle alando el hilo más corto del lado derecho y aprietas muy bien cada hilo para darle la firmeza a este nudo. Este es el nudo franciscano. Ahora cortamos los hilos que nos sobran y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Recuerda aplastar muy bien encima del tejido. Sí, que no toque los hilos de la pulsera este sello para que no se vaya a dañar el tejido, y en estas alturas no queremos esto. Por eso al quemar debes sellar encima del propio tejido para que los hilos de la pulsera puedan deslizar sin dificultad. Que quede bien aplastadito. Miren cómo desliza. Si tienes este resultado, te felicito. Has tenido un excelente resultado con una pulsera maravillosa. Manos a la obra. Me gustaría saber tu opinión acerca de este hermoso diseño y también qué colores y combinaciones utilizarías tú. Y recuerda que puedes escribirme a nuestro WhatsApp para participar en este maravilloso curso gratis. Nos vemos en un próximo proyecto.